Hola, mi nombre es Esteban Londoño García y vengo a resumir el libro de Pedro Pascasio. La historia empieza con un Pedro Pascasio de mayor edad, más o menos de unos 78, y él estaba a punto de morirse cuando vio la sombra de alguien que pensó que era su hija Bernabela, pero cuando esa sombra se fue acercando a él, él se dio cuenta que no era Bernabela. Entonces ahí le dio un paro en el corazón y se dio cuenta que no era Bernabela porque Bernabela siempre se la mantenía con la cabeza hacia abajo, pero la sombra la tenía hacia arriba. Después de eso nos cuenta que Calixto, su primo, cuando Pedro ya tiene 10 años, nos dice que cómo se siente tener 10 años, y Pedro le contesta que no se sentía nada, que no se sentía diferente de tener los ojos azules, delgazado, gordo, fuerte. Y el primo Calixto le dice que para hablar de eso tiene que lavarse la boca con hierbabuena. Que para hablar de eso, perdón, ahí me equivoqué, que para hablar de eso necesitaba lavarse la boca de hierbabuena. Estaba con su primo Calixto y Juvenal, y le dijeron eso porque a Pedro no le gustaba nada de la escuela. Una habilidad especial de Pedro Pascasio era que ponía el oído en el piso y podía escuchar y predecir cuándo venían caballos o ese tipo de cosas. ¿Por qué era capaz de escuchar eso? Porque ponía la oreja en el piso y por los ferrocarriles del tren él podía escuchar de eso. Por ejemplo, él decía que iban a pasar 10 mulas a los 15 minutos y a los 15 minutos pasaban las mulas. Entonces eso era predicción de Pedro, nada más por poner la oreja en el piso. Él quería ir a la guerra con Bolívar, pero los otros niños le hacían bullying porque era muy pequeño para ir a la guerra. Y él decía que tenía un pecho muy grande, entonces podía atajar un tiro. A él no le gustaba el colegio, pero entregaba todo nada más por conocer al general Bolívar. Luego narran a Virtudes cocinando en la casa de los Leiva. Y ahí pasa que Pedro estaba escuchando las conversaciones de los adultos. Por eso es que ahí nos dicen que él era muy chismoso. No era escuchando las conversaciones de los grandes, sino era escuchando las conversaciones de los generales. Y siempre le paraba la oreja a los generales para escuchar su conversación. Ahí estaban Ana Josefa, General Leiva y estaba su amiga Celedoña. Leiva y Juan José estaban conversando de cuándo iba a venir Bolívar y estaban imaginando que como si Bolívar estuviese y así. Él se dio cuenta que Josefa no hablaba de cosas interesantes, ya que nada más hablaba de recetas de cocina. Luego Virtudes vio a Pedro, entonces lo cogió del brazo y dijo que era muy metido en los temas de los generales. Y Pedro dice que hablaban cosas interesantes, como los fundamentos. En esa parte del libro estábamos hablando de Pedro, pero ya muy viejito. Y él dijo, es ella. Y esa ella era su profesora Aurora. A él se le vino esos días que hablaba con Aurora cuando se escapaba para hablar con ella. También para pistear a la profesora Aurora desde la ventana. Él no iba a la escuela porque no tenía dinero y todas esas cosas. Él no iba porque le tenía miedo a los verbos. Tampoco no le gustaban las multiplicaciones. O sea que no le gustaban ni español ni las matemáticas, las materias más importantes. Pero sí sabía leer porque su tío y su mamá le enseñaron a leer. Aunque él muchas veces se tropezaba con las palabras, pero él finalmente aprendió. Él decía que nunca escuchó un párrafo completo, pero prestaba atención. Luego sigue narrando a un Pedro de 10 años, que él se dio cuenta que a los españoles le estaban quitando todo, los caballos, el armamento, todo eso, se los estaban quitando los españoles.
Entonces que se estaban quejándose, entonces Pedro estaba ahí chismoseando, por ahí chismoseando cuando estaban hablando de eso. Él solo maldecía a Pasito y ahí sigue narrando que su madre y su padre lo pillaron ahí chismoseando otra vez y dijeron que ya no saben qué hacer con Pedro, porque era un peladito que se mantenía por ahí metido. Que su madre decía siempre que nunca estaba donde debía y siempre paraba la oreja en cosas que no, en donde no lo llamaban. O sea, cosas que a él no le importaban. Pues sí le importaban porque él iba a chismosear, pero eran cosas, según la madre, eran cosas que a él no le deben de convenir. Le preguntaron que ojalá no estuvieran con Juvenal, que Juvenal no se estuviera juntando con gente como usted, o sea, como Pedro, ya que él era muy chismoso y hacía puras cosas que a él no le convenían. José siempre decía que era lo mismo y que un día se les iba a acabar la paciencia, pero Jacinto dijo que paciencia ya no tenía. Decía que ya no tenía paciencia porque los retenes le quitaban las vacas, las ovejas, todo el ganado que él tenía. O sea, le quitaban todo, todo, todo. Y luego se quedó ahí con el pretexto de arreglar todo lo que con el desorden que había hecho. Pero luego salió de una manera repentina. Salió corriendo, o sea, que salió corriendo y no lo pudieron alcanzar. Luego dice que la noche estaba súper oscura y estaba con Juvenal y con Calixto. Decían que iban a tirar pólvora, entonces se fueron a liberar los caballos. Pero Juvenal lo detiene y le dice que no es para hoy, no es para una semana y no es para ni un mes. Creo que era así. Pues que le dijo como que algo así. Eso yo supongo, pero yo creo que sí. Le dijo eso a Pedro. Él decía que le desquitaba los establos a los caballos y que se fueran corriendo los caballos para así ser libres. Antes de eso, el primo Calixto estaba encendiendo un fósforo. Perdón, pero se me había olvidado eso. Pero por el viento se le apagó. Pero luego Pedro lo encendió y calculó la mitad y lo lanzó, y él pensaba que todos los caballos se iban a asustar, y sí pasó, todos se asustaron. Se asustaron por el fuego y salieron corriendo, todos, o sea, todos los caballos se fueron corriendo por el fuego. Mientras Calixto y Juvenal estaban paralizados y asustados, entonces Pedro se fue para poder asustar a más caballos. Y él decía que igualmente si ganaban la batalla los españoles, decía que igualmente van a ser esclavos, porque iban a ser utilizados por los patriotas, pues que ellos iban a perder la libertad, igualmente si ganaban, o sea, los malos, porque los patriotas lo dirían, no. Luego comienza él hablando con Aurora. Entonces Pedro le pregunta por qué los caballos duermen con los ojos abiertos. Entonces Aurora le dice y él decía que si iba a cualquier hora, a las 11 o a las 3 o a las 6, ellos tenían los ojos abiertos siempre. Y le dijo que los caballos con solo escuchar una mosca o un solo ruido podían despertarse porque ellos eran como muy débiles en auditivo, porque cuando uno medio caminaba o escuchaba una mosquita, ellos de una se despertaban todos asustados porque pensaban que alguien o algún animal los iban a atacar. Supongo yo eso. Luego Aurora le pregunta que si seguía teniendo pesadillas y él le dice que sí. Él solo veía muertes, violencia, sangre de niños y otras cosas más. Y que eran niños más menores que de él, pues que los niños eran más chiquitos que él. Él decía que eran pesadillas, pero Aurora le decía que eran como predicciones. No sé, pero no me acuerdo casi de esa parte, entonces yo supongo que es eso.
Él decía que si ganaba Simón Bolívar en la guerra, él decía que iban muchos años de paz, paternidad y ¿cuál más? No me acuerdo. Ay, convivencia y más paz. Aquí pasamos a la estampa número 2, ya que lo que estaba diciendo antes era la estampa número 1, que eran los caballos que comían estrellas. Luego de caminar con Aurora, Aurora le preguntaba si a él le tenía miedo a la escuela. O sea, ¿por qué le tenía miedo a la escuela? Y no entendí esa parte, ya que él dijo que la escuela no eran pupitres ni las sillas, solo que la escuela era Aurora. La verdad no entendí esa parte, porque ella le dedicaba mucho tiempo a los niños y les enseñaba mucho. O sea que ella gastaba más de su tiempo para poder enseñarle a los niños, para que ellos aprendan más y conozcan más, y que conozcan más de su pueblo. Ya aquí en la etapa 2, estamos en el capítulo número 2. Como ya lo dije, Aurora le pregunta a Pedro por qué no le gusta ir a la escuela. Digo que Pedro le pregunta a Aurora qué es la escuela. Y Aurora dice que la escuela no son pupitres ni mesas, sino que es ella. O sea, Aurora es la escuela, ya que ella ha gastado mucho de su tiempo y le ha enseñado mucho a los niños. Ya después de la escuela se encontraba con Aurora, desde un árbol hasta el lago del Estoraque, algo así. Y Pedro se dio cuenta que el general Bolívar iba a ir para Belén. Entonces él se puso todo feliz y quería ir a Belén para poder conocerlo. Entonces él con su primo Calixto empezaron a lavar las eras, que quedara todo bonito para que tuviera una buena bienvenida su general favorito, que era Bolívar. Y estaban planeando que tirarle pólvora al general Bolívar para poder darle una bienvenida, o sea que una bienvenida así formal. Y esa mañana Pedro puso la oreja en las vías de tren para poder predecir cuándo iba a pasar el general Bolívar. Cuando el general Bolívar pasó, Pedro lanzó un grito para que el general Bolívar lo pudiera alcanzar a ver. Él decía que con su pecho grande iba a defender al general Bolívar si le pegaban un tiro. Luego empiezan a hablar de la iglesia, que el padre y todos los generales de Belén empezaron a charlar, que Bolívar estaba decidiendo en cuál casa se iba a quedar, en la de general Leiva. También decía que Barrey era un asesino. Luego de un tiempo, Pedro conoce a Bolívar y Pedro le pide que lo metiera al ejército con él para poder que Pedro estuviera en la guerra con Bolívar. Pero Bolívar dijo que era muy chiquito para eso, entonces lo mandó a cuidar los caballos con una persona llamada el Negrito José. Entonces él ya se conoce con el Negrito José, entonces ahí se hicieron buenos amigos y José era un poco mayor de edad, más o menos de 1 año o 2. Entonces el Negrito José sabía utilizar la espada, entonces a él Pedro le dijo que le enseñara por favor a utilizar la espada. Entonces el Negrito José dijo que aceptaba. Entonces el Negrito José le enseñó a utilizar la espada. Cuando Pedro más o menos tenía 20 años, él se fue a la escuela a visitar a Aurora, pero Aurora estaba tirada, muerta en el piso. Entonces él se puso muy triste. Se me olvidó un detalle, que cuando Pedro y el Negrito José se presentaron, ahí es donde Palomo se fue con el general Bolívar, que fue la profesora Casilda el que le regaló Palomo
a Simón Bolívar. Y Muchacho era el caballo de Bolívar. Perdón, pero el caballo Palomo no era para Simón Bolívar, sino que Casilda le está guardando ese caballo Palomo para Simón Bolívar por si alguna emergencia. Y el caballo de él era Muchacho, se llamaba Muchacho. Pues Muchacho era el caballo de Bolívar antes de reclamar a Palomo. Cuando el general Bolívar recibió a Palomo, entonces le encargó a Pedro Pascasio a que cuidara a Muchacho y a Palomo. Mientras tanto el negrito José, entonces Pedro empezó a hablar con Palomo y le dijo que se portara bien, que se portara muy bien con Bolívar, que no fuera grosero y que no lo sacara así volando, que no lo sacara volando de cuando estuviera montado. Cuando la guerra iba a empezar, mucho tiempo antes de empezar, le decían a Simón Bolívar que mucha gente abandonaba el lugar, pues se iban de la ciudad por tener miedo de que los mataran, o sea, que perdiera Bolívar y que los mataran a ellos. Eso Palacio también le dijo al general Bolívar que se fuera a la guerra con él, pues que se lo llevara a la guerra con él. En una parte del cuento dice que Pedro Pascasio estaba montado en un caballo y decía que ya era de él, pues decía así chistando. El caballo de Pedro se lo regaló el negrito José. Un muchacho, el caballo de Simón Bolívar ya estaba muy viejito, entonces lo mandaron para que Pedro lo cuidara. Y le dijeron que no se montara en él, ya que lo iba a terminar de acabar, porque ya estaba muy viejito, muy cucho. Y lo amenazaban con que si se montaba, que lo iban a matar a Pedro. Pedro y el negrito José se fueron al cerro del Cangrejo y se fueron a la casa de Casindra Zafra, algo así, no me acuerdo muy bien de su nombre. Fueron allá para que les entregaran más caballos, ya que las tropas de Simón Bolívar estaban perdiendo la batalla, o sea, estaban perdiendo la guerra. Después de eso, el negrito José le enseña también a utilizar a Pedro la lanza, porque era más efectiva para los enemigos, o sea, para derrotar a los enemigos. Lucas le regaló a Pedro la lanza, con la cual estaba entrenando, o sea, que Pedro estaba aprendiendo a utilizarla. Cuando esos iban a la guerra a entregar los caballos, y cuando se volvían, él estaba triste porque no podía estrenar la lanza que le regalaron. A toda esa gente del lugar los consideraron como los ganadores del pantano de Vargas, algo así. Pero la verdad no me acuerdo en qué lugar. Ellos volvieron a la guerra, pero Pedro, como era escurridizo, se metió a la guerra. Entonces él utilizó la lanza contra Pedro, le cortó la cabeza al general Baleiro, algo así, cuando estaban en la guerra. Cuando él volvió, el general Bolívar le preguntó ¿dónde estabas? Y él le entregó la cabeza del general. Entonces ahí pasó. Antes de eso, el general Barreiro le había ofrecido, le dijo, mira estas monedas, Pedro, te daré esto y te harás millonario si no me matas. Entonces él pensó, le dijo que no, que eso no vale, eso no vale todas las almas que él había matado, todas las personas digo. Cuando Pedro le entregó la cabeza al general Bolívar de Barreiro, entonces Bolívar le preguntó, ¿quién es este? Y Pedro dijo que era nuestro enemigo, pues el enemigo de ellos. Entonces todos se levantaron con la espada hacia arriba como de celebración, algo así. Y mencionaron a Pedro como sargento. El general Bolívar dijo que le iba a dar 100 pesos, pero nunca se los dio. Qué pesar de Pedro.
Cuando le dijo Bolívar que le iba a dar 100 pesos, él se imaginó comprarse todo, pero nunca se lo entregó. Y él lo que se imaginaba era comprarle casas a los que no tenían y más cosas. Bolívar se murió para todo el pueblo por lo de la traición. Después de que él muriera, me imagino cómo estaría de triste Pedro, pero igualmente él lo sigue queriendo por ser su general favorito, su general preferido. Después de eso reconocieron mucho a Pedro, entonces le dijeron que le iban a dar 25 pesos mensuales. A medida de que él fue creciendo, hablaba con Palomo y decía que se sentía muy triste ya que su general se había partido. Él iba a dibujar en un tablero el rostro de Aurora, pero él se detuvo por un momento y dijo que no sabía dibujar bien, o sea que él hacía puro garabato. Luego él nos cuenta que él había ido a la escuela y lo que le pareció más raro es que el tablero estaba intacto, o sea que nadie lo rayó y que ya no estaban las palabras que Aurora le había escrito. Entonces él se entristeció mucho y se aburrió mucho. Habían dicho que el general Bolívar había muerto por lo de la traición. Pues habían dicho, era un chisme. Pero un día el general Bolívar volvió y no estaba muerto. Después de mucho tiempo lo había vuelto, ¿cierto? Entonces cuando él llegó, lo primero que hizo fue hablar con Palomo. El general Bolívar le dijo a Palomo que se portara muy bien. Ya en el final del libro decía que Pedro tenía que trabajar, tenía que recoger la leña y que iba y la repartía y que estaba comiendo con su hija Bernabela y decía que con lo poco que ganaba en su trabajo era con lo que se mantenía y decía que Bernabela siempre estaba a su lado. Y en el libro dice que Pedro Pascasio murió al lado de Bernabela, pero en su pensamiento se murió al lado de Aurora. Margarita era la esposa de Pedro. Ella estaba con otro 3 meses, pero mataron a su otro esposo, entonces se fue con Pedro, que era su nuevo esposo. Y así ellos tuvieron 5 hijas y 2 hijos, o sea, 7 hijos. La historia termina cuando Pedro en su pensamiento está con Aurora y Aurora le da su mano para que se fuera con él. Luego de eso ya ve la luz y ese es el fin del resumen de Pedro Pascasio. Espero que les haya gustado, que tengan un feliz día. Antes de eso vengo a decir mi opinión del libro para poder así continuar con la biografía de Fernando Soto. Bueno, a mí me encantó el libro, ya que aquí nos enseña por qué es tan importante Pedro. Si alguna vez te lo habías preguntado, es recomendable leerte este libro para poder así saber la vida de Pedro y cómo fue que se hizo héroe antes de los 12 años y cómo fue que conoció a Simón Bolívar en persona y cuál era su sueño, cómo, cómo sería el héroe de la historia. Entonces es muy recomendable si a ti te gusta leer y eres fanático de la historia. Pues como por ejemplo, si alguna vez te han mencionado, mira, este niño se llama Pedro y se hizo héroe antes de los 12 años y tú te preguntarías, ¿y cómo? Entonces ahí estaría la respuesta. Entonces a continuación voy a decir la biografía de Fernando Soto. La biografía de Fernando Soto Aparicio, escritor colombiano, al mes de nacer de su familia, se trasladó a Santa Rua de Viterbo, donde pasaría su infancia. Estudió bachillerato, pero desde muy joven, prácticamente desde los 16 años, se decidió profesionalmente a la escritura. Tras alguna estancia
en el extranjero en misión diplomática en 1960. Se estableció definitivamente en Santa Fe de Bogotá. Además de su ingente producción literaria, ha cultivado el periodismo, publicando artículos de opinión en los principales rotativos colombianos y ha escrito numerosos guiones para la televisión. La extensa obra de Fernando Soto Aparicio cubre los más variados géneros, aunque se focaliza fundamentalmente en la narrativa y la poesía. Sus temas habituales se relacionan con los conflictos históricos y sociales que arrastra Colombia. Sus obras, en una línea realista, denuncian implícitamente la violencia, la injusticia y las desigualdades sociales. La novela La rebelión de las ratas de 1962, con la que obtuvo el premio Selección en Lengua Española, supuso su consagración como escritor. Previamente había publicado Los Bienaventurados en 1960 y la lista de sus relatos creció incansablemente en los años siguientes. Mientras llueve en 1966, Viajes al pasado 1970, Mundo roto 1973, Puerto Silencio 1974 y Camino que anda 1980, entre otros muchos títulos. En novelas como La rebelión de las ratas 1962 puede apreciarse las líneas de fuerza de su narrativa. El protagonista, un campesino llamado Rudecindo Cristiancho, llega con su familia a la población de Timbalí, con la esperanza de hallar un empleo y una vida mejor, sin recurso alguno. La familia se instala en un basurero y Rudecindo logra ser contratado en una mina de carbón, donde padece la explotación y los miserables condiciones de trabajo. El intento de formar un sindicato desemboca en una rebelión y en el final trágico del protagonista. Se trata de un implacable relato testimonial, cargado de dureza, sobre las ínfimas condiciones de vida de las clases pobres. Su producción lírica corrió paralela a la narrativa. Si bien se inició antes de 1953, data su poema Oración personal a Jesucristo. Algunos de sus poemarios son Diámetro del corazón, 1964, Motivos para María Ángela, 1966, Palabras a una muchacha, 1968, Sonetos con forma de mujer, 1976, La paz sea con nosotros, 1986, Pasos en tierra, 1984 y Carta de bienvenida a la paz, 1989. En su obra poética, concebida con una función social, el autor vierte en su estilo elaborado pero fluido tanto su angustia personal como las incertidumbres y zozobras de su circunstancia histórica concreta. Soto Aparicio es autor, además, de algunas obras destinadas al público infantil, como El color del viento, Huacas y Guacamayas y Lunela. Espero que les haya gustado este resumen y gracias por escuchar todo. Soy Esteban Londoño de Séptimo 1. Que tengan un feliz día y nos vemos.